durante el mes de noviembre vamos a ver a la fase actual de la Escuela de Frankfurt y al mismo tiempo algunos pensadores laterales relativamente importantes, pero que no pertenecen a la Escuela de Frankfurt directamente, pero han tenido una notable influencia sobre la misma. En la sesión de hoy vamos a ver brevemente la obra de aquella personalidad, Hannah Arendt, que en la literatura secundaria, que es muy amplia sobre la escuela, se la reconoce como una de las influencias más importantes para los pensadores de la Escuela de Frankfurt, justamente en los últimos, digamos, 30, 40 años. Axel Honneth, que es el actual director del Instituto de Investigaciones Sociales y por lo tanto la cabeza visible de la Escuela de Frankfurt, es un intelectual ampliamente influido por las teorías de Hannah Arendt. Lo mismo, dos miembros de la escuela cuyos nombres he puesto ahí, Axel Demirovich y Rolf Wiegershaus, los dos también fuertemente influidos por Hannah Arendt. O sea, para que la visión que ustedes tengan sea más o menos amplia, permítanme unos minutos mencionar la teoría de Hannah Arendt, sobre todo en los puntos en que ha influido sobre la Escuela de Frankfurt. Por las dudas, estimado público, aquí hay un señor que se llama Alex Demirovich y el actual jefe de la escuela se llama Axel Honneth, ¿ya? Son dos nombres de pila muy usuales en alemán y que no son iguales, aunque se parecen mucho. Alex y Axel. Hannah Arendt, estimado público, tiene una formación muy diferente a los otros miembros de la Escuela de Frankfurt. Ella, sobre todo, es una representante de lo que podríamos llamar la filosofía pura. Ella no tuvo, como Fromm, un interés por el psicoanálisis, o como otros, como Habermas, por la filosofía del derecho, o cosas por el estilo, sino que ella se ha movido en el campo tradicional de la filosofía. Pero ahí ha producido algunas innovaciones muy interesantes para la Escuela de Frankfurt. Dos palabras quisiera mencionar sobre la biografía de ella. Se trata de una personalidad además controvertida en la filosofía. Ella fue alumna y amante de Martin Heidegger, o sea, una persona que estuvo muy cercana al gran filósofo alemán, el padre del existencialismo moderno. Tanto es así que el mismo Heidegger ha reconocido que su obra cumbre, Ser y Tiempo, fue producida durante la relación con Hannah Arendt, y en sus cartas él le va explicando, por ejemplo, a Hannah Arendt cada uno de los puntos de esta obra, Ser y Tiempo, y le va mostrando cómo esa obra tiene una relación muy estrecha con el vínculo que se va produciendo entre los dos. Sin embargo, Hannah Arendt, de origen judío por padre y madre, tuvo que exiliarse de Alemania en 1933, se fue primero a Francia, luego a los Estados Unidos, donde hizo una carrera muy brillante y falleció, no muy anciana, en 1975. Quiero mostrar los vínculos con la Escuela de Frankfurt, estimado público, sobre todo mostrando dos obras capitales de Hannah Arendt. En primer lugar, quiero mostrarles a ustedes una obra que tiene que ver con problemas de ética política. Van a ver que los vínculos con la Escuela de Frankfurt son muy estrechos, que se llama Eichmann en Jerusalén. Esta es la obra que la hizo mundialmente famosa y sobre la cual se ha filmado una película
película que se puede adquirir aquí en La Paz muy fácilmente, que se llama, la película se llama Hannah Arendt. Y esta película tiene que ver con el gran fenómeno estudiado por la Escuela de Frankfurt, que es la diferencia entre una razón global y una razón instrumental, y cómo esto se puede aplicar a un caso estrictamente concreto. Primero, un detalle sobre el libro mismo. El libro mismo es el libro que ha tenido el mayor tiraje entre las obras de Arendt, y el que, como llevado al cine, etcétera, el que es más famoso. Un pequeño detalle para los que no conocen el trasfondo: Adolf Eichmann era el encargado durante el régimen nazi de la liquidación de los judíos. Este señor provenía del aparato policial y se había distinguido, aunque ustedes no crean, como el gran solucionador de problemas de tráfico. Menciono esto porque la ciudad de La Paz tiene problemas de tráfico extremadamente complejos, y aquí no estaría mal un tipo así que soluciona problemas de tráfico aplicando estrictamente la razón instrumental. Este funcionario llamó la atención de los jerarcas del régimen nazi porque él nunca discutía las órdenes que llegaban de arriba, y más bien trataba de darles una solución pragmática, rápida y eficaz a las órdenes que recibía de arriba. Por ejemplo, solución de tráfico o problemas de ese tipo. A este señor lo nombraron director general de una decisión terrible del régimen nazi, que era la liquidación total de la comunidad judía, no solo en Alemania, sino en todas las regiones que los alemanes habían ocupado, desde Francia hasta una buena parte de Rusia. En todos esos países Eichmann recibió carta blanca. O sea, lo que le encomendaron de arriba era la destrucción de millones de vidas de ciudadanos alemanes o polacos o franceses, cuyo único crimen era haber tenido antepasados judíos, aunque no fuesen practicantes de la religión, aunque ya estarían integrados totalmente en la vida del respectivo país. El hecho de haber tenido antepasados judíos servía exclusivamente para excluirlos, servía entonces para discriminarlos de la sociedad de los ciudadanos normales y condenarlos a muerte. Como esta decisión fue tomada ya iniciada la guerra, Alemania disponía de muy pocos recursos materiales, gente dedicada a matar a otros, había que transportarlos a los campos de exterminio, había que matarlos, lo cual no es fácil matar a un ser humano, etc. Entonces, estimado público, estaba la gente ante un problema técnico. Y el señor Eichmann dijo que él iba a encontrar la solución ideal y la más barata, o sea, la ideal en términos instrumentales para liquidar a esa parte de la población. Y en algunos países, sobre todo en Polonia y Lituania, realmente la liquidación fue casi completa. Realmente fue un acto que podríamos, en términos estrictos instrumentales, llamar una liquidación muy eficiente. No significó, creo que ya les he contado alguna vez, porque es el gran tema también de la dialéctica de la Ilustración, no significó ninguna carga adicional para el aparato militar, no significó perder gente,
eran soldados los que mataban, no significó de ninguna manera perder gente en el frente. Era una cosa realmente extraordinariamente bien planificada. Como Eichmann, después de la terminación de la guerra, iba a ser obviamente perseguido y juzgado, este señor se fugó a la Argentina, donde vivió bajo un seudónimo durante largos años, sobre todo los años de la dictadura de Juan Domingo Perón. El Estado de Israel logró localizarlo y en una acción muy interesante también desde el punto de vista de la eficacia técnica, logró localizarlo y raptarlo ilegalmente de la Argentina y conducirlo a Jerusalén. Y en Jerusalén él fue juzgado, condenado a muerte y ahorcado en 1962-63. Entonces, en 1962-63, Hannah Arendt fue enviada por un periódico norteamericano como corresponsal para cubrir este evento. Y este libro es la reflexión, no es una crónica de juicio ni un estudio sobre la vida de Eichmann, sino es una reflexión filosófica sobre lo que ella llama la banalidad del mal. Es decir, cómo se puede construir el mal bajo un régimen político de tal manera que el hecho de producir, de generar el mal, resulte banal, o sea, resulte trivial a los ojos de la opinión pública. Esta obra, entonces, estimado público, nos muestra en un caso concreto lo que significa realmente cómo la razón instrumental ha logrado realmente sobreponerse a la razón humanista. No solamente ha logrado sobreponerse, sino que la población alemana jamás protestó por este hecho. Tampoco cuando se hizo público todo el asunto de los campos de concentración a partir de 1945, este asunto nunca fue lo que puede llamarse una cuestión de discusión pública. En las muchas elecciones libres que ya hubo después de 1945, ninguno de los partidos grandes, el demócrata cristiano, el socialdemócrata, el liberal, etc., ninguno de los partidos grandes, ni el comunista, hizo bandera de este horrendo crimen, sino que fue realmente considerado como una cosa típica de la guerra, pasa y listo. Entonces, aquí tenemos que el mal, o sea, la matanza de 6 millones de inocentes, ha sido realmente trivializada, banalizada en la conciencia popular de la población. Ese es un tema, según Hannah Arendt, filosófico. Ella demuestra, siguiendo el juicio, que este señor Eichmann era la normalidad perfecta en todo sentido. En otras palabras más claras, estimado público, era un caso absolutamente normal de un buen funcionario público que cumple una orden que viene de arriba, sobre todo si viene por conducto legal, o sea, si es una nueva norma regularmente emitida por los canales correspondientes, si él ha llegado a la orden en forma normal, entonces él simplemente obedece y crea todo ese enorme sistema, por ejemplo, solamente en el campo del tráfico, la planificación de los trenes que llevaban a 6 millones de personas a los campos de exterminio de Auschwitz y Treblinka. Es realmente una hazaña en medio de la guerra, de los bombardeos, de la necesidad de transporte de tropas, etcétera, etcétera, y también a partir de 1944, de la evacuación de los alemanes de las regiones orientales que iban a ser tomadas por Rusia y por Polonia, de acuerdo a los tratados de Yalta. Realmente era, estimado público, una hazaña logística el transportar a 6 millones de gente a los campos de concentración. Además, el ubicar a esos 6 millones dispersos por toda la geografía europea.
había que revisar archivos, había que revisar archivos parroquiales. Todo eso, esa labor realmente muy complicada. No había computación. No es como ahora que uno puede entrar a un archivo de derechos, perdón, del registro civil fácilmente y ver dónde nació el tipo, qué religión tiene, etc. En esa época todo era muy difícil. Eran archivos perdidos y desperdigados por toda Europa. Entonces, el localizar, el buscar, detener, enviar y asesinar a este público era realmente una labor muy complicada. Y sin embargo, este señor Eichmann la cumplió al pie de la letra. Una vez refugiado en la Argentina, él se dedicó a labores absolutamente normales, un viajante de comercio, un tipo que hacía bien su trabajo, un tipo que además no pensó que había cometido un crimen. Sus empleadores en la Argentina tampoco jamás desconfiaron de él, un tipo en todo sentido muy trabajador y muy confiable. O sea, el hombre normal, el ciudadano absolutamente normal que puede ser utilizado para los más horrendos crímenes. Ese es el tema filosófico que ella utiliza. Y aquí, estimado público, la explicación que da ella es una explicación muy similar a la de la Escuela de Frankfurt. Se trata de un caso en que la razón instrumental, o sea, el idear procedimientos y caminos para conseguir una meta que no es puesta en duda, eso, estimado público, según Hannah Arendt, ha conocido un enorme florecimiento en la sociedad moderna. En la sociedad moderna, lo que tenemos, según Hannah Arendt, es que el ciudadano normal ya no piensa por cuenta propia y ya no tiene principios éticos. O sea, esos dos factores son los que ella analiza en el caso de Eichmann. Eichmann, estimado público, se defendió brillantemente, de eso no hay duda alguna. Él demostró hasta el último instante que solamente había obedecido órdenes, que jamás ordenó algo que no haya estado enmarcado estrictamente en la ley. El ejemplo más dramático y más horrible es el que, obviamente en un caso así, entre los 6 millones había muchas chicas jóvenes. Entonces los soldados en los campos de concentración trataban naturalmente de divertirse y de violar a muchas de estas chicas jóvenes. A varios de estos soldados se los ha fusilado porque la orden era matar a los judíos, pero no violarlos. Entonces aquí Eichmann demostró que él realmente había fusilado, había dado órdenes para un notable número de casos de soldados que habían violado a estas pobres chicas antes de ser llevadas a los hornos crematorios. No sé si logro a ustedes infundir la monstruosidad del caso. Cómo un ser humano realmente puede hacer eso, mandar a 6 millones de personas, pero no preocuparse por casos individuales. También, según lo que Hannah Arendt pudo recuperar sobre su testimonio, era que le preguntaron si el Führer le daba la orden de matar a su padre, si él lo haría, y él dijo que sí. Sí, sí, sí. Si venía por conducto regular. Que él hacía lo que el Führer. Y él lo que dice es: yo no sabía a qué iban en los campos de concentración. Sí, sí, sí. Mi trabajo cumplía en el andén del tren. De ahí para allá son otros, son Henry Ross, todos ellos, pero yo nunca supe a qué iban a esos lugares. Claro, es una excusa, porque él sabía muy bien. Ninguno volvió de esos lugares, o sea, era clarísimo que ahí terminaba la vida de los judíos, ¿no? Por favor. Sí, ¿no le parece que es una aplicación práctica de la Biblia eso, de matar sin el sentido, digamos, humanitario, sin una sensibilidad, digamos, que lo haría detenerse? Porque en la Biblia dice: mano que te ofende, córtala, dice, ¿no?
es el Dios del judío cristiano. Claro, claro. Por tanto, ellos son muy católicos, ya sea del lado protestante o ya sea del lado católico. Pero es que los judíos no habían ofendido a nadie. Eran en general gente que ya no practicaba su religión. Eran ciudadanos totalmente normales y corrientes. Y en segundo lugar, aún en el caso de que ejercieran su religión, iban a las sinagogas, son unas cosas inofensivas, son ritos mucho menos llamativos que los católicos, etc. No ofendían a nadie, eran cosas cerradas, hacían su oficio y listo, y después eran ciudadanos completamente normales. O sea, no ha habido de parte de los judíos una ofensa contra el sistema. Aquí el señor de blanco. Además, toda la cúpula nazi, Goering, Eichmann, todos ellos tenían su propia religión, una religión medio ocultista. Algunos. Incluso Himmler manda a hacer sus excavaciones muy lejos para tratar de esa manera de convencer al pueblo germano que hasta esas latitudes llegaba la Alemania medieval y por eso era su derecho tomarlas cuando invadieron Rusia. Entonces todos tenían una religión, un modo de ver muy peculiar y se juntaron todos, ¿no? Y entonces ahí es donde llegaron a esos extremos. Una pequeña aclaración. Dentro del partido nazi estaban representadas todas las religiones de Alemania, salvo judíos. Goebbels, el gran ministro de propaganda y que fue por unas horas el sucesor de Hitler como canciller, Goebbels era católico, Himmler era protestante. Ahora, entre ellos había una pequeña tendencia no fuerte a revitalizar la religión germánica, la religión de esos dioses, la Valhalla, Odín, y no me acuerdo los las nombres. vírgenes que bailaban. Sí, las valquirias, todo eso, basados también en la reconstrucción mitológica que ha hecho el gran músico Richard Wagner, que fue el primero en el siglo XIX que reavivó a esas antiguas religiones alemanas, con una base documental extraordinariamente reducida, porque los antiguos germanos eran un pueblo nómada, no habían fundado ninguna ciudad, como que no hay un solo resto, ni buscando con lupa hoy, hay un solo resto arqueológico de una ciudad germánica, o de una ciudad, de una habitación germánica, no hay absolutamente nada. Era una población nómada que viajaba con sus enormes rebaños de vacas y caballos por toda Europa, y evidentemente han debido estar en Rusia, en todas partes han debido estar en esos enormes movimientos antes de la conquista del Imperio Romano, y se volvieron sedentarios recién cuando ellos ocuparon el Imperio Romano, porque realmente los germanos en 476 después de Cristo destruyen al Imperio Romano y se apoderan de todo el Imperio Romano de Occidente. Ahora, esos intentos de revitalizar esos cultos germánicos ha tenido una función muy reducida, porque la inmensa mayoría de los alemanes, de los votantes por Hitler, eran también buenos católicos y buenos protestantes. Y las iglesias, eso hay que decirlo claramente, la iglesia católica, la iglesia luterana y la iglesia reformista calvinista apoyaron a Hitler hasta el último día. No hubo ninguna resistencia de parte de las iglesias, salvo personas aisladas que obviamente merecen el respeto histórico. Ha habido un famoso obispo de Münster que se opuso, ha habido católico, ha habido algunos protestantes que han muerto en campos de concentración, pero como institución las iglesias estuvieron hasta el último día al lado del Führer, del dirigente, significa una palabra, significa simplemente el que dirige. Aquí creo que quiere... No. Sí, me parece que, digamos, pero, o sea, no es que, digamos, sea, o sea, que había que arrancar la esencia misma, sino el hecho de ser judío es la ofensa misma, digamos. Porque no se olviden que tanto protestantes como católicos creen en el de Jesucristo, y Jesucristo ha sido de algún modo inducido a la muerte por los judíos. Por tanto, es un pueblo elegido
para, digamos, se cree el pueblo elegido del mundo. Sí. Por lo tanto, ya desde la época de Venecia, la época, siempre los han tenido en guetos. Sí. Entonces, era cuestión de tiempo que en Alemania sea el sujeto, o sean los sujetos elegibles para derivar toda la ira, toda la impotencia, toda, no sé, crisis económica. Había un elegido. Por tanto, creo que es en ese sentido que va la ofensa que es al sistema. Claro, son ofensas, pero no personal. Pero no se puede juzgar a alguien porque sus antepasados hayan hecho algo o porque uno pertenezca a una comunidad. El derecho racional moderno juzga y condena por hechos individuales, no por pertenencia a grupos étnicos o lo que han hecho los antepasados. Eso, estimado público, es un gran avance del derecho moderno. Es decir, no se juzga a la gente tribalmente por pertenecer a una tribu, porque los antepasados han sido judíos, sino se juzga a la gente porque han hecho individualmente algo que se pueda probar. Pero aquí en esos 6 millones, en primer lugar que no hubo ningún juicio, no se probó absolutamente a nadie, bastaba que alguien en los registros civiles tenga antepasados judíos para entrar a la lista negra y listo. No había absolutamente nada más, era pues algo absolutamente irracional. En medio, estimado público, de un pueblo que había producido a Kant, a Hegel, a Goethe, etc. Era pues una ligera incongruencia, para decirlo suavemente. Entonces, ¿qué es lo que hace Hannah Arendt? Trata de ponerse en la posición de Eichmann. Eso es lo más interesante de la obra de ella. Trata de reconstruir cuál es esa mentalidad que se deja manipular tan fácilmente por órdenes de arriba o por una mentalidad general. Y llega a la conclusión, y este es el punto que quiero mostrarles a ustedes, muy interesante, que el ser humano moderno tiende también, lamentablemente, a adquirir aptitudes técnicas y dejar de lado aptitudes morales. Ese es el gran problema. Se convierten, como Eichmann, en un robot que funciona perfectamente bien, pero que no piensa por cuenta propia y que no tiene principios éticos. O sea, no usa lo que podríamos llamar la razón humanista. Eichmann recibe órdenes, es capaz de matar a su padre, como ha dicho aquí el señor, cualquier cosa, si a él le han dado una orden legal. Es decir, es un robot que funciona muy bien para ciertos casos, pero cuyo cerebro ha sido vaciado completamente de la capacidad de una reflexión moral y de pensar por cuenta propia. Si ustedes ven esa película que se llama simplemente Hannah Arendt, que puede aquí comprarse en la versión española muy fácilmente, ustedes van a ver, es un disco compacto con la película, ustedes van a ver el famoso discurso donde ella se defiende, porque evidentemente ella fue muy criticada. En Alemania y en todo el mundo fue muy criticada porque ella también trató de ponerse en el cerebro de Eichmann, no para apoyarlo, para entenderlo. Y eso ha sido mal interpretado por muchísima gente como si ella estuviese defendiendo a Eichmann. El mismo título del libro, que realmente no es el mejor, ha sido mal entendido. Se llama La banalidad del mal, cuando debería haberse llamado La banalidad de aquellos que no pueden pensar y que producen el mal. Pero el editorial, un subtítulo tan largo, La banalidad de aquellos que ya no pueden pensar racionalmente, etc., era demasiado largo. Y entonces se acortó a una cosa que llama la atención. La banalidad del mal llama la atención inmediatamente, y entonces la gente compró el libro
y es un libro filosófico de lectura difícil. En una palabra, estimado público, lo que ella quiere mostrar es esa separación entre una entre una razón técnica, o sea, lo que podríamos llamar, de acuerdo a la escuela de Frankfurt, una razón instrumental, y cómo esa razón instrumental se separa completamente tanto de la razón humanista como de todo principio ético. El robot, ustedes imagínense un robot que funciona bien. Ese robot funciona de acuerdo a un programa. O sea, se aprieta un botón y el robot hace los ejercicios que el programa le pide. Pero el robot nunca va a pensar éticamente y va a decir, ahora no voy a hacer esta acción porque en este momento y en este contexto específico la moral me dice que sería una mala acción. Entonces, el robot, estimado público, es aquel ser humano que calcula los trenes, los problemas de tráfico, todo perfectamente, es decir, es como una computadora que soluciona problemas. Le han dado a Eichmann la tarea de solucionar, por ejemplo, el transporte, y con una buena computadora bien programada, él soluciona el problema. Pero no como verdadero robot, él no piensa que eso puede ser usado para matar a 6 millones, ni se le ocurre, como a un robot no se le ocurre pensar. Entonces, ella cree que los seres humanos ya no pensamos, o sea que hemos suspendido la reflexión crítica y la reflexión moral, y eso sería el mundo actual. Hannah Arendt en Estados Unidos, sobre todo la comunidad judía, la critica porque da a entender de que los judíos mismos se buscaron lo que les pasó, ¿no? Por un lado, y por otro lado, ella lo tilda a Eichmann de un don nadie, y dice, los más peligrosos son los don nadies, los que a nadie le tira importancia, pero son los que son en verdad encargados de hacer los trámites, de llevar la correspondencia, y depende de ellos que el Estado funcione bien. A esos es a los que hay que tener miedo, a los don nadies. Y Eichmann era teniente coronel de la SS, era un personaje alto. Claro. Esa es uno de los núcleos de la argumentación, lo que acaba de decir el señor, estimado público. Lo triste y lo realmente lo que debería llamarnos la atención del mundo moderno es que está manejado por eficientes don nadies, por eficientes robots. Ese es el gran peligro. Banalizar significa trivializar, generalizar el mal. Quiere decir, y por eso fue criticada, que cualquiera de nosotros podríamos estar en esa posición. Si para salvar además el propio pellejo, digamos, no podríamos negarnos a servir en un ejército así, entonces nosotros, no es cierto, lo haríamos. También para salvar el pellejo seguramente funcionaríamos como Eichmann, porque Eichmann inmediatamente de pasada la guerra, y eso debe ser verdad, no pensó nunca más en el problema. Durante todos sus largos años en la Argentina, fueron más de 10 años, estimado público, no fueron del 45 hasta el 62, casi 17 años en la Argentina, él nunca jamás dio problemas a nadie. Era un ciudadano ejemplar, un viajante de comercio que sabía hacer su oficio y que no llamaba la atención ni positiva ni negativamente. O sea, un robot que no llama la atención, o como dice el señor aquí de blanco, un don nadie. Y esa gente es la que hace marchar el mundo. Y por lo tanto, el mundo marcha porque hay gente peligrosa que lo hace marchar. Ese es el terrible mensaje del libro. O sea, la razón instrumental se ha expandido tanto, dejando al lado toda consideración moral o toda consideración filosófica profunda, que el ser humano realmente se ha convertido en un peligro para el propio ser humano.
No sé qué les parece este terrible libro, estimado público. Claro, imagínense, porque nadie lee, pues, estimado público, aquí diremos la verdad. La dialéctica de la ilustración, la crítica de la razón instrumental, esos libros difíciles, nadie, es una minoría insignificante, es un pequeño grupo, claro, muy fino como ustedes, los que se dedican a esas obras de filosofía. Pero la inmensa mayoría del público no lee, y los pocos que leen se sienten llamados por este título atractivo, la banalidad del mal. Entonces, en Alemania, yo me acuerdo porque fue mi primer año en Alemania, cuando yo llegué nadie hablaba de los judíos, nadie se acordaba. Por ejemplo, la enamorada que yo tuve pensaba que eso de los judíos y de la Segunda Guerra Mundial era algo lejanísimo, algo que estaba en las profundidades de las selvas germánicas de la Edad Media. Era como hablar de temas históricos extremadamente lejanos. No le interesaba para nada la temática. Y así todo el mundo que yo conocí, esos temas eran pues muy alejados. En cambio, este libro realmente tuvo un impacto de publicidad muy grande. Y de un momento a otro, Hannah Arendt se volvió muy famosa. Y para decir la verdad, hasta hoy ella es más famosa que los grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt. Puede ser que la dialéctica de la ilustración haya estudiado este complicado vínculo entre la razón instrumental y la humanista de forma más profunda, más original que la obra de Hannah Arendt, que es una especie de aplicación. Pero no hay duda que ella ha popularizado el problema. El problema, como lo ha explicado el señor de Blanco, es muy simple. Esos dominantes técnicamente buenos, pero moralmente nulos, esos son los que hacen andar el mundo. Entonces, claro, es como poner un espejo crítico a la sociedad y decirle a la sociedad alemana: es una sociedad de robots que son peligrosísimos, porque el día de mañana, pues, Dios sabe que cometerá otra barbaridad. Entonces, el libro fue extraordinariamente polémico. Y yo diría más, ¿por qué la he puesto aquí? Porque ella realmente popularizó esta problemática que les cuento entre dos tipos de razón. Ella es la que ha llevado esto a una especie de discusión pública de grandes dimensiones. Y es obviamente un gran mérito el haber hecho eso. No sé si usted quiere... Parece que usted conoce la película. Sí, no. Cuénteles al público aquí, porque es una película que a mí me parece bien hecha, sí, para explicar problemas filosóficos, que son problemas muy aburridos. Hay un momento en el que se encuentra con Heidegger, ¿no?